Muy buenas tardes, noches o día tengan todos ustedes, dependiendo por supuesto del momento en el que se estén viendo este video. Para darles una breve introducción les voy a definir de una manera muy sencilla unos conceptos que son esenciales para el comprendimiento del experimento que a continuación les vamos a presentar. El primero de ellos es la difusión y el segundo es la ósmosis. En el caso del primero, nos dicen que va a haber un movimiento de componentes moleculares desde un punto donde hay una concentración mayor hasta un punto donde hay una concentración menor, a lo cual se le llama gradiente de concentración. Dicho de otras palabras, las moléculas van a tratar de estar lo más separadas posibles unas de otras, tratando de ocupar todo el espacio para dar algo más o menos así. Como pueden ver, las moléculas ocupan todo el espacio y están, por así decirlo, de igual manera separadas unas de otras. En el caso del segundo, no es tan sencillo, no solamente requiere de un gradiente de concentración, requiere también de un soluto, de una membrana y de agua. La ósmosis nos dice que es la difusión que existe entre dos líquidos que son capaces de mezclarse por medio de una membrana semipermeable. Como podemos observar en la ilustración, tenemos un soluto, el cual es sodio, tenemos nuestra membrana, que es semipermeable, y del otro lado tenemos lo mismo, pero de un lado tenemos un medio hipotónico y de otro lado tenemos un medio hipertónico. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nos referimos a un medio hipotónico, quiere decir que su concentración es menor. Y si tenemos un medio hipertónico, quiere decir que el soluto está muy concentrado. Como podemos darnos cuenta, este es el medio hipotónico y este es el medio hipertónico. Sería fácil pensar que las moléculas de sodio se van a mover, ya que existe igual cantidad de moléculas de agua, y pues lo más razonable sería que las moléculas de sodio pasaran del medio hipertónico al medio hipotónico, pero esto no es así, ya que la membrana no deja pasar las moléculas coloides, las moléculas grandes, así como el sodio, lo cual ocasiona un movimiento de agua. El agua va a pasar a través de la membrana desde el medio hipotónico hasta el medio hipertónico para llegar a que los dos medios sean isotónicos, o sea, que su concentración sea la misma de ambos lados de la membrana, sin importar que exista más agua o más cantidad, hablando de volumen o de materia, de un lado de la membrana que del otro. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser el experimento en sí, el cual consta de agarrar un huevo del refrigerador, o bueno, de cualquier lugar donde lo guarden, y colocarlo en un vaso que contenga ácido acético, pues este es vinagre. El que nosotros usaremos es vinagre de caña. Entonces vamos a colocar el huevo en el vinagre y se supone que lo tenemos que dejar más de un día completo para poder así hacer que la reacción dé paso. Se supone que el ácido acético reaccionará con el carbonato de calcio que está compuesto del cascarón y lo deshará. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir después de un día. Bueno, como podemos ver, nosotros hicimos el experimento con 2 huevos. Después de dejarlo en ácido acético, dejamos que la reacción ocurriera durante un día completo y pues obtuvimos que es el huevo en sí después de ya que el cascarón se reaccionara con el vinagre. Podemos ver que el huevo sigue intacto dentro, pero lo que lo está manteniendo toda su figura es una membrana que contiene
el cascarón, que contiene el huevo, de que está el cascarón y después sigue la membrana. Esta membrana es la que vamos a poder utilizar para ver el fenómeno de la ósmosis, que haremos en el siguiente paso. Esta se conoce que es una membrana semipermeable que permitirá el paso de las moléculas de agua, pero no permitirá el paso de las moléculas de sal. Entonces lo que se va a hacer a continuación, se meterá el huevo dentro de agua con una cantidad muy grande de sal para poder observar el proceso de osmosis que nosotros pensamos que ocurrirá. Va a pasar, va a haber transferencia de masa, pero de las moléculas de agua de un lado a otro, entre el interior del huevo y entre el medio que es el agua. A continuación de ya haber puesto los huevos en agua con sal, tenemos que sacarlo y antes de colocarlo en agua con sal y también después se tienen que pesar ambos huevos para así poder obtener la diferencia de la masa que tienen, para así poder calcular la transferencia de masa que hubo. Posteriormente a haber colocado el huevo en agua con sal y haberlo pesado, rápido lo colocamos en una solución con pura agua, fría de preferencia, y lo colocamos en el refrigerador durante un tiempo pequeño. Lo que hicimos después de esto fue volverlo a pesar, entonces obtuvimos los datos centrados en el huevo 1, que va a ser el principal. Antes de colocarlo en la solución con sal, de agua con sal, el huevo pesaba 113 gramos. Después de colocarlo en la solución de agua con sal, el huevo pesaba 136 gramos, lo que indica que hubo una transferencia de masa y hubo un proceso de ósmosis, ya que toda esta transferencia de masa ocurre por medio de una membrana semipermeable, la cual permite este proceso. Después de colocar el huevo en agua fría, volvimos a pesarlo y obtuvimos que pesaba 139. Entonces, aún la solución que contiene el huevo dentro, hubo un intercambio de ósmosis con el agua pura, que era el agua fría. El primer paso para llevar a cabo nuestro proyecto fue el hacer que un huevo perdiera su cascarón. Esto lo logramos introduciendo el huevo dentro de un recipiente con vinagre. En nuestro caso fue vinagre blanco de caña. Al poner el huevo en este recipiente pudimos ver que se producía un burbujeo. Este se debe a que de esta forma se libera el dióxido de carbono producido por la reacción del carbonato de calcio presente en el cascarón del huevo con el ácido acético proveniente del vinagre blanco. Después de aproximadamente un día y medio, pudimos observar que el huevo había perdido por completo su cascarón. Este se veía de un color un poco... podíamos ver el interior del huevo, quedando expuesta la membrana. Esta membrana es semipermeable, lo que quiere decir que permite el flujo de la solución que tenemos en nuestro recipiente, cuyos componentes principales son agua producida por la reacción y el ácido acético remanente. Este pasa a través de la membrana y es por ello que no podemos asegurar cuál fue la masa que se perdió al perder el cascarón del huevo. Pero la bibliografía dice que el cascarón tiene un peso aproximado de 5 a 6 gramos. Esta membrana semipermeable permite el paso del agua y del ácido. Nuestra hipótesis principal al iniciar el proyecto era que este huevo iba a tomar las características de una pelota de goma. Esto quiere decir que pensábamos que al aplicar una fuerza moderada, el huevo se iba a deformar para absorber esa fuerza y no romper su membrana. Al tacto sí se sentía así. Podíamos ejercer una pequeña fuerza y este no se rompía. Sin embargo, más adelante pudimos ver proyectos donde trataban de hacer que este huevo botara de alturas mínimas de unos cuantos centímetros, y al dejarlo caer en el contacto, la membrana se rompía, dejando expuestas la yema y la clara.
Esto nos causó conflicto debido a que en algunos reportes y videos podíamos ver cómo al rebotar el huevo, este en efecto no se rompía y rebotaba. Así que decidimos investigar al respecto. Al investigar, dimos con el concepto de desnaturalización, que es un proceso que se lleva a cabo cuando una proteína es expuesta a cambios de temperatura o de pH. En este caso es de pH debido al ácido. El proceso de desnaturalización se da en un huevo cuando la solución que mencionamos antes de agua y ácido entra a la membrana y entra en contacto con la albumina presente en la proteína de la clara. Este se desnaturaliza provocando la aparición de una capa gruesa que es más resistente y hace que de esta forma el huevo sí pueda rebotar sin romper la membrana debido a que tiene una composición más estable. Más sin embargo, si llegamos al paso de desnaturalización, la transferencia de masa se detiene debido a que esta capa no permite el paso ni de agua ni de ácido a través de ella. Nuestro huevo no alcanzó a llegar al proceso de desnaturalización debido a que este requiere un tiempo aproximado de 4 días, mientras que la pérdida de cascarón se lleva a cabo en máximo 2 días. Bueno, yo les mencionaré algunas de las aplicaciones de la transferencia de masa y algún ejemplo donde se puede apreciar. Como ya sabemos, la transferencia de masa es la tendencia de uno o más componentes de una mezcla de transportarse desde una zona de alta concentración a otra zona donde la concentración es menor. Esta tiene una gran importancia desde el punto de vista químico-industrial, ya que es muy difícil encontrar un proceso químico que no requiere de este fenómeno. Algunas de las aplicaciones donde podemos observar la transferencia de masa son, por ejemplo, en la absorción, donde un componente que está en fase gaseosa mezclado con otros gases pasa a la fase líquida, en la cual es más soluble. Esto manifiesta una transferencia de masa de la fase gaseosa a la líquida. La destilación, que consiste en la separación de mezclas líquidas homogéneas mediante el intercambio de los componentes entre la fase líquida y gaseosa. Por ejemplo, la destilación utilizada en los alcoholes consumibles. El secado, que remueve el líquido de una masa sólida mediante la vaporización transportando la masa hacia la fase gaseosa, como por ejemplo el secado del café. La extracción, que se realiza en un sistema líquido-líquido, separando un componente diluido en un solvente líquido por otro líquido parcialmente miscible, destacando que en este proceso la transferencia de masa es de un líquido a otro líquido, por ejemplo el proceso para la producción de aceites de consumo humano. Y por último, la adsorción, que consiste en la eliminación selectiva de un componente gaseoso o líquido de una mezcla mediante el absorbente sólido poroso. La separación está caracterizada por el paso de la sustancia de la fase líquida o gaseosa a una fase sólida. Estos fueron algunos ejemplos de operaciones convencionales, pero por otro lado también existen operaciones no convencionales, como por ejemplo el craqueo, que es el proceso químico por el cual se quiebran moléculas de un compuesto, produciendo así compuestos más simples, esto realizado por presión y calor o utilizando un catalizador. La cristalización, que es el proceso por el cual se forma un sólido cristalino, ya sea a partir de un gas, un líquido o una disolución basándose en las diferencias de solubilidad. La sublimación, que también es conocida como la volatilización, que es el proceso que consiste en el cambio del estado de materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y por último de estos métodos no convencionales está la separación por membrana. Esta separación se puede realizar por medio de transferencia de materia entre fluidos separados mediante una membrana semipermeable. Para una separación eficaz, la membrana debe ser diferentemente permeable a las sustancias a separar. La filtración se produce a escala molecular y es posible separar soluciones líquidas y gaseosas. Algunos métodos para llevar a cabo esta separación es la ósmosis, que fue la utilizada en este proyecto. También existe la diálisis, electrodiálisis, difusión gaseosa y la preevaporación.